Bienvenidos al cuarto video que he titulado Modelo de evaluación desde una vivencia. Tengo claro que el método científico es el camino más adecuado para llegar a la construcción de un conocimiento cierto. Sin embargo, creo que las experiencias de cada uno de nosotros deben ser contadas y consideradas para alimentar el saber de una disciplina que definitivamente aún se construye. Esta presentación tiene el objetivo de invitarlos a reconsiderar la manera de ver el movimiento. Desde nuestra formación disciplinar, contamos con una serie de herramientas objetivas de índole cuantitativo que nos permite determinar la situación de una forma objetiva de un paciente con alguna alteración. Sin embargo, en la medida en que el movimiento se desarrolla, se han podido determinar factores adicionales que inciden en el dolor, en el movimiento como un producto, y en ese sentido debemos tenerlos en cuenta en el momento de intervenir a un paciente. Entonces, en esta diapositiva quiero plantear a ustedes 5 consideraciones importantes a manera de reflexión. La primera de ellas es nuestra razón de ser la patologización del movimiento. ¿Solo intervenimos el movimiento cuando este movimiento está enfermo? Es muy importante también entender cuál es el punto de partida, cuál es la línea de base que hemos considerado para definir un movimiento como enfermo o un movimiento como ineficiente o un movimiento como diferente. Es entonces trascendental para lo que nosotros hacemos el considerar el movimiento como un resultado de la participación de una serie de segmentos definidos como sistemas, o es absolutamente necesario que los consideremos en su integralidad. En este orden de ideas, es útil la medición topográfica, numérica y en una escala de efectividad y de amplitud. ¿Es entonces pertinente para nosotros hacer la medición por estructuras? ¿O definitivamente es el momento que consideremos que el movimiento es un resultado maravilloso de la integración de muchísimos procesos en el cuerpo de un individuo, incluso no solamente en esta dimensión corporal? Ya lo vimos en videos anteriores, es evidente la incidencia del componente emocional en dicho movimiento. Estas consideraciones pretenden llamar su atención para de pronto dar un pasito más adelante en la evaluación del movimiento para nuestro paciente. Es entonces el momento de compartir con ustedes los principios de evaluación que ha determinado este doctor maravilloso en terapia física, quien se desempeña en el área de la medicina deportiva, y sin embargo, cuando terminemos de escucharlos, vamos a considerar que si tenemos un colega que se desempeña en el área de la geriatría, tendrá unos principios absolutamente transversales con este maravilloso doctor Cook, siendo dos áreas, entre comillas, diametralmente opuestas. Estamos hablando de deportistas de alto rendimiento y personas que están terminando su ciclo de vida. Vamos entonces a escuchar. Hay una primera definición que menciona Joe Cook, donde él recalca de manera especial el concepto de un principio. ¿Qué es un principio desde la perspectiva de movimiento? Es una ley fundamental de producción de movimiento, nada lo altera, nada lo modifica, mucho menos la tecnología.
El principio nosotros lo hemos concebido como una regla que se cumple y que debe seguirse con cierto propósito como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr eh, un producto. Y en este caso, pues el principio del movimiento pretende el movimiento mismo. De forma práctica, ¿yo qué entiendo? El movimiento fundamental es la flexión de los dedos. Si yo tengo tres sujetos, un anciano de 80 años con un proceso artrósico en sus articulaciones y algo deformadas, y fleja sus dedos y es funcional, jamás podré compararlo con la condición de la flexión de la mano de un muchacho de 18 años sin ninguna alteración en su tejido y que sea igualmente funcional. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que es el mismo movimiento. ¿Dónde estaría la diferencia? En las características de ese movimiento. Y entonces ahí es donde sería importante definir el método. Bien, y desde la cotidianidad sentida por todos nosotros, hay dos caminos para que una mujer se convierta en madre, o una inseminación artificial o una inseminación natural. Sea cual fuere el camino que ella elija para ser madre, la relación suya con su hijo no cambiará, nada la va a alterar, y menos el camino utilizado para lograrlo. Creo que es claro entonces la diferencia entre el método y el principio. Entonces, cuando estoy frente a mi paciente, yo puedo encontrar tres preguntas fundamentales antes de empezarlo a evaluar. La primera pregunta sería, ¿estoy en el mínimo nivel de salud posible del movimiento que estoy evaluando? ¿Es posible predeterminar un mínimo nivel de movimiento saludable? Porque si es así, ¿dónde entonces empezamos a considerar que podemos mejorar la condición física de un paciente? ¿O dónde también podremos considerar que el movimiento se puede hacer más funcional? Todos actuamos, sin embargo, al parecer todos no tenemos los mismos referentes. Es aquí entonces un camino para empezar a construir. A partir de los referentes que acabamos de revisar, ¿dónde podríamos entonces ubicar la patología osteomuscular? Podemos concebir solo un dominio, como es el osteomuscular, para hacer una intervención y mejorar un patrón de movimiento o una funcionalidad. Yo creo que es necesario reflexionar, y más estando en grupo, sobre el rol de los fisioterapeutas modernos con relación al abordaje unidimensional del movimiento corporal desde este concepto. Entonces es nuestra decisión pensar en el abordaje fisioterapéutico a partir de las conceptualizaciones de salud-enfermedad. Vamos a intervenir a partir de un síntoma o dolencia como condición puntual del movimiento de un paciente, aislado en una zona del organismo y circunscrito a un solo sistema. Evidentemente todos no pensamos igual, pero con seguridad a partir de esa diferencia podremos generar una construcción que enriquezca nuestro quehacer. Para ser más claros, ¿qué se evidencia en el ejercicio que hicimos anteriormente? ¿Podríamos socializarlo? En el entendido de que no podemos determinar de forma cuantitativa
cuándo un movimiento es eficiente ni cuándo un movimiento es funcional a partir de los protocolos de evaluación determinados para la fisioterapia osteomuscular. Yo quisiera preguntar si nuestra intervención tiene cabida solo cuando hay presencia de signos y síntomas de una patología y recuperaremos a nuestro paciente en el momento en que esos signos y síntomas ya no se presenten. Es entonces ese momento en que el paciente lo podemos dar de alta porque está recuperado y podemos entonces continuar pensando que ya el paciente tiene un movimiento eficiente. Bueno, creo que son cuestionamientos que todos debemos plantearnos en pro de mejorar. Y retomando entonces los criterios del doctor en terapia física Gray Cook que hemos venido mencionando, el profesor Cook siempre se refiere a la pantalla, en razón a que es ella quien materializa su producto, que es un software de evaluación. Sin embargo, necesariamente compartimos el abordaje de segmentos corporales que deben redundar en una funcionalidad integral a partir de movimientos simples o complejos. Y es el conocimiento de estos movimientos simples o complejos lo que nos permite recuperar dicha anhelada funcionalidad. Es un esquema entonces que podemos compartir. El profesor Cook plantea entonces 10 principios de movimiento muy importantes que podemos acoger a partir de este momento. Un primer principio que es fundamental y creo que todos lo hemos vivido, él plantea que se debe separar los patrones de movimientos dolorosos de los patrones de movimiento disfuncional, siempre que sea posible para crear claridad y perspectiva. Siempre que estamos frente a un patrón doloroso agudo, necesariamente el movimiento estará inhibido, pero no necesariamente ese movimiento será ineficiente. Es por eso que el dolor, y cuando el dolor es agudo, se debe considerar como un sesgo para la evaluación. Valdría la pena pensar que no es pertinente evaluar el movimiento en presencia de dolor. El punto de partida para el aprendizaje del movimiento es una línea de base de movimiento reproducible, es decir, el patrón de movimiento de recuperación normalmente es un patrón habitual, no es un patrón único. Por lo tanto, el punto de partida que nosotros tenemos para recuperar al paciente es su propio movimiento, no el movimiento de otro. Y fundamentalmente, la evaluación biomecánica y fisiológica, a la que tanta importancia le dimos en semestres anteriores, no nos van a dar la herramienta absoluta para la evaluación de riesgos y para poder comprender integralmente la conducta de los patrones de movimiento del paciente. A pesar de que existen los patrones, yo debo contextualizar al paciente y lo puedo contextualizar espacialmente y desde sus propias dimensiones. El aprendizaje y reaprendizaje del movimiento tiene jerarquías fundamentales para el desarrollo de la percepción y el comportamiento. Es decir, si yo quiero optimizar a aquel deportista que hace lanzamiento de jabalina y entiendo que desde su patrón de movimiento existe una falencia en la estabilidad del core abdominal, es entonces a partir de ahí que yo debo fundamentar
la intervención al paciente y la optimización de su movimiento. No lo puedo hacer independientemente. Yo no puedo decir que siempre un movimiento cuando se fleja se genera eh, una misma secuencia de movimientos sin considerar lo que el paciente viene practicando desde hace 10 años. En ese sentido, yo debo pensar, siempre que considero un movimiento, debo determinar el tipo de movimiento, cuáles son todos los sistemas que están involucrados, quién lo constituye, cuáles son las fases de este movimiento y cuál es el objetivo que pretendo. Finalmente debo hacer un diagrama propio para cada paciente, porque esa es la fundación del movimiento de ese individuo. El ejercicio que corrige no debe ser un ensayo de un producto. Yo no puedo indicarle a mi paciente para abducir el hombre debe subir hasta rotar hasta y posteriormente voltear. Se lo pido, lo evalúo y fortalezco desde su propia experiencia. Por lo tanto, no es el ensayo de un producto, porque la percepción de un paciente o la ejecución de un paciente es absolutamente individual. La percepción impulsa el comportamiento del paciente y el comportamiento del movimiento modula la percepción. Para hacer un ejemplo exagerado, es muy diferente cuando yo genero una flexión de tronco dentro de una piscina a cuando la genero en un espacio abierto. Claramente, el paciente debe restablecerse, reorientarse de acuerdo a las diferencias generadas y en ese sentido el movimiento pasa constantemente por un reordenamiento acorde al contexto o a la necesidad. Uno no puede pretender que un paciente que no tiene la capacidad de realizar un movimiento sea enfermo. Es decir, en psicología la palabra aptitud se refiere a condiciones psicológicas de una persona que se vinculan realmente a sus capacidades individuales y por supuesto las posibilidades de aprendizaje en un ámbito propio. En ese sentido, yo no puedo pretender que todos los seres humanos tengamos las mismas capacidades y no este concepto no es ajeno al movimiento. Algunos son capaces, otros no, y eso no quiere decir que están enfermos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿los vamos a rehabilitar igual? Existe una pirámide de movimiento. La habilidad no tiene que venir después de la aptitud. La habilidad es uno de los factores determinantes para estar en forma, pero uno nunca puede esperar que los niveles de habilidad que uno tiene sigan mejorando si, si hay una dificultad desde la primera vez que se ejecutó el movimiento. Eh, si un paciente realiza un movimiento de manera adecuada aparentemente y es competente en su función, esto no quiere decir que sea el óptimo movimiento, no es el tope del movimiento. En ese digamos que quiero montar en bicicleta por senderos destapados. No puedo porque tengo clase todos los días, pero quiero trabajar en la manera de fortalecer mi resistencia para dicha actividad. Pienso que no tengo gran estabilidad para atravesar senderos estrechos y menos cuando están en un precipicio. Por lo tanto, me abstengo de hacerlo. Pero lo puedo entrenar si decido montar sobre el andén únicamente en el borde del andén, eh, 15 minutos en el día porque no tengo tiempo. Nunca se me había ocurrido antes porque me parece frágil el ejercicio,
pero sin embargo yo a través de este ejercicio puedo reforzar mi capacidad y mejorar mi competencia. En este sentido, la pirámide de movimiento se puede determinar en 3 escalones. Una, tengo capacidad para moverme. Dos, ese movimiento es de un buen rendimiento. Y si es de un buen rendimiento, definitivamente mi habilidad es superior. ¿Cuál de esas 3 fases puedo yo concebir para el paciente que tengo enfrente? El noveno principio dice que nuestra receta de dosificación de ejercicio correctivo sugiere que trabajemos cerca de la línea de base, en el límite de la capacidad del paciente, con un objetivo claro. Es decir, el punto de máximo esfuerzo del paciente es el punto del principio para nosotros trabajar y lograr mejorar la condición. El ejemplo básico es: mi paciente sufrió un desgarro. Yo quiero fortalecer, pero también mejorar la elasticidad. ¿Qué sugiere y por qué? Pues tengo que trabajar acorde a la capacidad del individuo. Por lo tanto, estandarizar la cualidad de los sujetos no es apropiado. La movilidad de un hombro, por ejemplo, y el aumento de la masa muscular eh, no necesariamente es recíproco. Ambos brazos hacen lo mismo. Ambos brazos posiblemente hacen algo complementario, pero el uno le genera el contrapeso al otro. Entonces tengo que eliminar los problemas, ya sea del uno o del otro, para poder generar una estabilidad de movimiento y un punto de normalidad que me permite de ahí trascender a la optimización del mismo. En este sentido, pues yo vuelvo como a lo que siempre he mantenido. Yo no puedo estandarizar, yo no puedo protocolizar la recuperación del movimiento de un paciente. Posiblemente la aplicación de modalidades físicas se podrá hacer, pero es muy diferente con los patrones de movimiento propio de los individuos. Cuando yo voy a rehabilitar a un paciente, tengo que tener claro los preceptos biomecánicos para evaluar el patrón y lograr mejorarlo. El último principio dice que la práctica rutinaria de ejercicios autolimitantes puede mantener la calidad de nuestras percepciones y comportamientos de movimiento, preservar la adaptabilidad única que las comodidades modernas definitivamente deterioran. Los patrones inadecuados, si no se corrigen, se afirman. Es lo que entiendo. Y después de repasar estos principios de movimiento, podríamos repensar cuál es el objetivo de la evaluación de un paciente que viene a nosotros. Lo primero que hacemos es una aproximación a la supuesta normalidad estructural para poder entablar la correlación de las funciones entre esa estructura y nuestros diferentes sistemas dinámicos. Yo puedo pensar que si tengo una desalineación estructural, necesariamente tendré una asimetría funcional. Habría que entrar en práctica y siempre la ventana para la evaluación de nuestro paciente arranca en la postura. Y aunque siguen siendo las mismas plomadas anterior, posterior y lateral, es posible que el concepto actual de movimiento sea bastante más evolucionado y ya no sea tan importante la elevación o la depresión de un referente anatómico con relación al del lado contrario y podamos integrar de forma tridimensional lo que estamos observando. Siempre el punto de partida serán las asimetrías. Y aquí ha entrado un criterio que solo considerábamos en alteraciones de índole neurológico denominadas hipertonías. Yo puedo tener
asimetrías en las tensiones y en las cargas que me van a generar mayores tensiones en una parte de mi cuerpo o segmento comprometido. Entonces estas hipertonías serán las responsables de generar palancas compensatorias. Veré por consiguiente movimientos completamente asimétricos, posturas sin movimiento también que evidencian alteración de esas cargas y tensiones y por ende patrones de movimientos segmentales aparentemente no eficientes. Habíamos venido acostumbrados a realizar pruebas de eficacia muscular funcional a partir de evaluaciones unisegmentales o uniestructurales desde el momento en que lo aprendimos. Aprendemos a evaluar los músculos flexores de cuello o los músculos extensores de cuello, o signos específicos para ciertas estructuras de hombro, codo, etc. Todos estos aprendizajes para nada quedan en el baúl de los recuerdos. Son soporte de un conocimiento profundo de la anatomía de un sujeto que nos llevaría finalmente a una integralidad. Es un principio para poder lograr un concepto integral. Veíamos antes el ritmo escapulo-humeral y hacíamos la interpretación de que una escápula no se mueve igual con relación a la otra. Creo que es el momento de entender cuál es la estructura que me está atrapando la escápula y que hace que se muevan diferente. Nos lleva este modelo a ser un poco más reflexivos. Entonces, a partir de esta presentación les hago la invitación a que con el fundamento de la semiología osteomuscular que todos ustedes ya manejan, podamos hacer un crecimiento y una profundización a la interpretación de la biomecánica de los tejidos para poder proyectar la disfunción de un movimiento más allá del signo clínico que evidencia su alteración.